7 es una forma de ver la plenitud del Todopoderoso. La mención de las 7 estrellas que se hizo al principio de la carta, ¿no? Especialmente a Éfeso, y basada en la interpretación de Apocalipsis capítulo 1, verso 20, representa a todos los pastores de las iglesias locales y no solamente a un número redondo de 7 pastores. Cuando hablamos de... Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar estudiando la palabra del Señor en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver en el día de hoy el caso de la iglesia local de Filadelfia, ahí mismo en esa región de Asia Menor, en lo que es la Turquía moderna. Y todo esto está en la carta que envió Dios a través de Juan, el discípulo amado que estaba en la isla de Patmos. Y todo está en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 7 al 13, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y posteriormente las explicaciones la vamos a dar con el trasfondo de Reina Valera del 60. Así dice la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Santo y entender lo que él dice a las iglesias. Esta iglesia local de Filadelfia es mencionada única y exclusivamente aquí. En ninguna otra parte de la Biblia hay mención de quién fue que la plantó, quiénes fueron sus líderes. Y entonces podemos ver lógicamente que siendo una iglesia gentil, porque está en Asia Menor, parece que tenía una fuerte presencia de cristianos judíos por la afirmación que se hace de la llave de David. Mención esta que viene de la mayordomía establecida por David cuando era rey de Israel, según Isaías, capítulo 22, los versículos 15 al 25. El santo y verdadero son atributos propios de Dios, muy explicados en el Antiguo Testamento y manifestados en cualquiera de las 3 personas que componen la Santísima Trinidad. Aquí este atributo o estos atributos de santo y verdadero son atribuidos a Jesús en su condición divina para separarlo de los falsos e inmundos que imitan en su lugar. Jesús nunca se presentó a sus discípulos después de la resurrección diciéndole yo soy Jesús, sino que lo hacía con atributos del que murió y vivió. Aquí por igual no tiene que decir yo Jesús te digo esto o te digo lo otro, sino que sus palabras de santo y verdadero lo introducen a la iglesia como el genuino
y único Salvador que tiene poder para cerrar y abrir porque posee las llaves. Es decir, Él se puede manifestar como en todo el Antiguo Testamento mediante atributos. Y a veces uno los cuenta, pero realmente son incontables. Son incontables. Él no tiene que decir yo Jehová o yo Jesús, sino que con atributos que son propios y que son incomunicables para el ser humano, en el sentido de que el ser humano no puede vivir eso. Él se manifiesta y ya todo el mundo sabe que es el verdadero, el que está hablando. Esta declaración establece que la última palabra y la seguridad de la salvación residen en Jesucristo y no en la posición que el sector judío de la iglesia quería imponer. Porque el sector judío definía la salvación en función de las promesas a Abraham, pero solamente para ellos. Y si un gentil aceptaba a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces querían obligarlo a cumplir los ritos de Moisés y también a circuncidarlo. En Éfeso, por ejemplo, que ya vimos la carta enviada por Dios a través del apóstol Pablo y la carta enviada por Dios a través de Juan, aquí en Apocalipsis capítulo 2, el sector judío mortificaba a los cristianos gentiles, haciéndole ver como advenedizos, extraños y extranjeros. Por eso Dios da un rotundo no, diciéndole que no lo son, sino hijos legítimos. Mire, el Señor, como a la demás iglesia y a la iglesia cristiana del día de hoy, del siglo XXI, le dice: yo conozco tus obras. Es decir, no hay nadie que nos conozca mejor a nosotros mismos que no sea Dios, quien nos conoce desde el vientre de nuestras madres y desde antes de eso. Entonces él dice: yo conozco, yo sé quién eres tú, estoy poniendo una puerta delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como dice el versículo número 8. Como si esto hubiese sido una razón que Dios la hubiese entendido si ellos niegan el nombre o niegan la fe. Dice: no, teniendo poca fuerza, la iglesia del Señor Jesucristo no puede ni negar el nombre de Jesús, ni mucho menos negar la fe. Entonces, no es la fuerza humana lo que importa, sino la fuerza divina. Por eso hemos dicho una y mil veces lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10, que la iglesia tiene que fortalecerse en el poder del nombre de Jesús. Tiene que vestirse con las armaduras de Dios para resistir la llegada del día malo y después del día malo permanecer firmes. Porque Dios conoce nuestra vida desde antes de nosotros ser formados y la conoce de que somos formados en el vientre de nuestras madres, según dice el Salmo 139, versículo 16. Como Jesús cierra y abre, quiere decir que es todopoderoso. Tiene las llaves, tiene el dominio, tiene el control, tiene el señorío. Abre para esta iglesia local una puerta que nadie le puede cerrar. Porque la iglesia ha guardado su palabra. Y ahí está la clave de la puerta. El haber guardado. Y el guardado es practicar la palabra del Señor. Dios no la cierra nunca ante un pueblo o una iglesia que se mantiene vigilante y diligente en su relación con Él, a pesar de las pocas fuerzas humanas que tenga, de la poca salud, de los pocos recursos económicos. Puede ser una iglesia pequeña, con pocas personas, con pocos recursos humanos y económicos, pero eso no es razón para negar la fe. No es razón. Entonces el Señor, que puede hacerlo, y ustedes saben que hay una experiencia primaria en el libro de Génesis, cuando el Señor desafortunadamente tuvo que sacar a nuestros padres, Adán y Eva, del huerto del Edén. Entonces el Señor cerró el paso. El Señor cerró el paso de entrada al huerto del Edén. Lo dice claramente Génesis capítulo 3, verso 24. El mismo Dios que abrió las cataratas de los cielos para que lloviera sobre la tierra por 40 días y 40 noches, según dice Génesis 7:11. El mismo Dios que cerró la puerta del arca de Noé, según Génesis 7:16.
El mismo Dios que cerró los cielos para que no lloviera en tiempo de Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que estamos hablando de alguien que tiene todo poder y toda autoridad. Jesús mismo abrió la tumba donde él estaba. Ustedes saben que dice la palabra del Señor por los 4 evangelios que una gran piedra fue rodada en ese sepulcro que fue diseñado para José de Arimatea. Y era una puerta, una piedra tan grande que las mujeres unos días después decían, ¿quién removerá la piedra? Entonces Jesús mismo la abrió. Jesús mismo la abrió. Jesús también entró al aposento alto cuando las puertas estaban cerradas y él entró, ni siquiera tuvo necesidad de abrir las puertas. El apóstol Pedro en un momento estaba preso en la cárcel, como se narra en Hechos capítulo 12, versos 6 al 10, y el Señor envió un ángel y sacó a Pedro de allí prácticamente sin abrir ninguna puerta. Lo sacó de allí, para que uno pueda confiar en el poder de Dios, como lo dice el Salmo 103. La iglesia puede estar en el lodo cenagoso, la iglesia puede estar en el hueco y de allí la saca el Señor. Entonces Filadelfia fue firme, se mantuvo firme a pesar de su debilidad humana, nunca negó el nombre de Jesús, por lo tanto no había razón para que Jesús le cerrara la puerta. Entonces él sí está diciendo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es muy interesante esa descripción que da el Señor de una iglesia que está pasando una serie de vicisitudes, está manteniendo la fidelidad al Señor, pero que hay un sector que en vez de apoyar, lo que están haciendo es causando males. Usted sabe que hay una marcada diferencia entre el judío típico que cree que es bendecido a como dé lugar por ser descendiente de Abraham, y está el judío de corazón que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. La diferencia lleva a dos vertientes. Una es la que hace que el creyente gentil se sienta un extraño en las promesas y pactos del Señor, y él mismo llega a verse como inferior al judío racial. Eso es muy popular en el día de hoy, que aún el mismo cristiano gentil se siente inferior a un judío inconverso, porque cree que el judío inconverso tiene una bendición especial que no tienen las demás naciones, y mucho menos una persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces no puede ser así, porque esa supremacía que siente el judío de raza por ser descendiente de Abraham y se quiere apropiar hasta por la fuerza de esa promesa que el Señor le dio, no a Isaac ni a Jacob, sino el cumplimiento en la persona de Jesucristo. No se puede la gente apropiar por una herencia biológica, sino por la fe, Y es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, puede estar la persona que se sienta alabado por ser un descendiente racial de Abraham, y entonces recibe alabanza de los hombres como se la dan entre ellos mismos. Pero según Romanos capítulo 2, están aquellos cuya alabanza viene de parte de Dios, que son judíos no porque tienen el miembro viril circuncidado, sino porque tienen el corazón circuncidado. Entonces la alabanza de esa persona no viene de los hombres, sino que viene de parte de Dios. Aquí a la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia local que en este momento pudiéramos decir que está representando a la iglesia verdadera de Jesucristo en todo el mundo, la alabanza y el reconocimiento no viene de los hombres. De los hombres lo que viene es blasfemia, pero de parte de Dios viene reconocimiento de que Él ha de guardar a esta iglesia en el momento más difícil de probar a la humanidad, o que le abre una puerta que no hay diablo, ni demonios, ni seres humanos que se la puedan cerrar. Entonces la confianza que la iglesia debe tener. Esta iglesia local se vio atrapada por los abusos de los judíos descendientes de Abraham, que minimizaban la relación del resto de cristianos con Dios.
Y vuelvo y le digo que no es judío aquel que lo es exteriormente, es judío aquel que lo es de corazón. Y aquí les recuerdo que el nombre judío viene de Judá, y Judá es el cuarto hijo de Jacob con Lea, y que fue Lea que a ese cuarto hijo le puso Judá, que quiere decir alabanza. Ahora te alabaré, fue lo que ella dijo. Entonces es una alabanza que viene de los hombres, de una madre para un hijo. Pero hay una alabanza superior que es la que viene de parte de Dios para nosotros, y no es una loa, no es una alabanza como que nosotros somos más grandes que Dios, sino un reconocimiento de parte de Dios de que la iglesia local de Filadelfia y la iglesia local de ahora guardan su palabra. Y que a pesar de las pocas fuerzas, no negamos ni la fe ni el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, estimados hermanos, que a través de esta iglesia los creyentes de Filadelfia son reconocidos por los llamados judíos como amados de Dios. El Señor lo que quiere hacerle ver que aquellos que en el día de hoy te maltratan de alguna manera u otra, Dios se va a encargar de que ellos reconozcan que tú eres un cristiano, una cristiana genuino, y de que a ti Dios te ama y que no te da un trato como te lo da el resto de la persona. Mire, en Génesis, y es una lectura que yo he estado leyendo en estos días, en Génesis capítulo 26, nosotros encontramos el caso de ciertas personas, que en un momento dado despreciaron a un siervo de Dios. En este caso a Isaac, el hijo de Abraham. Ellos se llamaban Ficol, Abimelech y Azuzat. Ellos tuvieron que reconocer que Dios estaba con Isaac. Y cuando ellos van al encuentro con Isaac, Isaac le dice: pero ¿qué hacen ustedes aquí si ustedes a mí me aborrecieron? Si ustedes no querían saber de mí. Entonces ellos dicen: nosotros hemos visto que Dios está contigo, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha prosperado. Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento, de esa gran congregación, de esa gran iglesia llamada Cajal, o el Dios del Nuevo Testamento, de la eclesía, o el Dios de la iglesia del día de hoy, es el mismo. Es exactamente el mismo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa a la iglesia local de Filadelfia es una promesa para la iglesia del tiempo presente. Porque es que Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 están en tiempo presente, en el modo indicativo. Y es lo que yo he dicho una y mil veces, que del libro de Apocalipsis solo se ha cumplido el capítulo 1. Es lo único que está en pasado. Y los capítulos 2 y 3 están en presente. Y los capítulos 4 al 22 todos están en futuro. Por lo tanto, estamos viviendo el tiempo actual, y el Señor aquí está hablando de algo que se llama la gran congoja, la gran tribulación, el tiempo de probar a los moradores de la tierra, pero que la iglesia no va a estar presente. Es una promesa que alivia, que refresca, que trae esperanza para la iglesia de Jesucristo por años. Guardar la palabra de Dios equivale a honrar su palabra, cumpliéndola como santos en medio de una generación mala y perversa, como lo vivió la iglesia local de Filadelfia. Se puede vivir hasta en el trono mismo de Satanás y se puede guardar la palabra de Dios. Mira, hay un momento donde Pablo le escribió a Timoteo diciéndole que guardara el mandamiento sin pecado, es decir, sin mácula, que es la palabra que él utiliza, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que Dios mostrará a su debido tiempo. Ustedes lo pueden leer en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 14 y 15. Ahora, la promesa de Dios de guardar a Filadelfia no es exclusiva para esta iglesia local, como no es exclusivo el juicio de Dios a la región de Asia Menor,
sino que la gran tribulación, que es el evento del cual se está hablando, será mundial, universal, y alcanzará a todos los hombres, a toda la humanidad del momento. La iglesia como cuerpo de Jesucristo no verá, no vivirá, no participará de la hora ni de la prueba que vendrá sobre toda la tierra, porque la iglesia previamente será levantada, que es lo que la iglesia está esperando justo en el momento que estamos dando este estudio bíblico. El profeta Daniel, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo se suman a Juan el apóstol para hablar del alcance mundial, de los juicios de Dios y de la liberación de la iglesia de ese momento terrible a través de lo que se llama el arrebatamiento. Bíblicamente hablando, es imposible pensar que la iglesia de Jesucristo, la iglesia global de Jesucristo, no solo la iglesia local de Filadelfia, pase por la gran tribulación después de haber guardado la palabra de Dios. No hay ninguna promesa de guardar a la iglesia como Dios guardó a Noé en día del diluvio. No son los mismos planes ni los mismos castigos. La escatología, que parte de la vivencia actual de la iglesia, como ya le dije, Apocalipsis 2 y 3, pasa por el arrebatamiento, sigue por la manifestación del anticristo, llega a la gran tribulación, observa la segunda venida visible de Jesucristo, ve la primera resurrección, ve el milenio, ve la segunda resurrección, ve el juicio ante el gran trono blanco y ve cielos nuevos y tierra nueva. No dice nada que haga a la iglesia vivir en el tiempo del anticristo ni en el tiempo de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por ahí. La promesa del Señor es firme como recompensa al que ha guardado su palabra. Note la palabra por cuanto has guardado, como la razón de mayor peso para Dios intervenir a favor de su pueblo en el periodo de prueba que habrá de venir sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. Y aquí, al igual que en la iglesia, en la clase pasada, nosotros vamos a encontrar que el Señor dice algo que deberíamos pensarlo detenidamente. Él dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si a la iglesia de Sardis Él le dijo: no borraré su nombre del libro de la vida, es porque se puede borrar. Aquí dice: yo vengo pronto, yo vengo taxi, yo vengo rápido. Entonces le está diciendo: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Entonces estamos hablando de una corona que habla Santiago, que habla Pedro, que habla Pablo. Cuando Pablo dice: yo corrí la carrera, yo guardé la fe, yo peleé la batalla y solo falta que a mí me den la corona, la cual me dará Dios no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Y por algo dice Apocalipsis, por lo menos 7 veces, el que venciere, el que ganare, entonces le van a dar una corona, dando a entender que en este camino hay cristianos que pueden naufragar de la fe, que pueden salir derrotados, que teniendo ahora mismo la salvación, en el día de mañana pueden no tenerla. Y ahí es que Hebreos capítulo 2 dice que prestemos atención a lo que hemos oído, que es el mensaje aquí de Apocalipsis capítulo 3. Incluso se le dijo a Sardis: acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido, guárdalo, practícalo. Porque ¿cómo escaparemos si perdemos una salvación tan grande como esta? Dice: retén lo que tú tienes para que ninguno tome tu corona. La venida de Jesús es muy anunciada en el libro de Apocalipsis y siempre está matizada como una venida breve. Pero no hay fecha. No hay fecha. A Jesús hay que esperarlo en cualquier momento. Él viene, pero viene con seguridad. Es parte del cumplimiento salvífico de Dios. Retenerlo por un tiempo hasta la consumación de todas las cosas. El asunto importante es que el creyente se debe comportar como todo un soldado en diligencia para evitar que otro tome su corona.
Y esto se puede ver como una figura donde está en juego la corona de la vida. Y hay alguien que no le interesa usarla, pero tampoco quiere que otro lo haga, porque él está derrotado. Satanás anda suelto como león rugiente. Y Pablo recomienda que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Él lo dijo claramente en 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. Entonces, ¿qué podemos destacar aquí? ¿Qué podemos destacar aquí? He aquí expresa afirmación parecida a decir de cierto os digo. Esto hay que destacarlo. Cuando él dice de cierto os digo, es que la fuente es información segura, es fidedigna. Vengo pronto, es el mensaje mayor del libro. Es la principal razón por la cual se envía la carta o las 7 cartas. No hay excusas que valgan, están informados y debemos estar listos. Retén lo que tienes se refiere a lo que hemos recibido de Dios como un don, nuestra salvación. El don de la salvación, el don del Espíritu Santo. Hemos recibido grandes promesas, dones que provienen del Espíritu. El mandato de retener es porque se puede no retener. La idea que nos da es de tomar parte en el aseguramiento de lo que uno ha obtenido y guardarlo con aprecio. Y guardarlo con aprecio. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le dije que tanto lo que dice el apóstol Pedro, como lo que dice Santiago, como lo que le dijo Pablo a Timoteo con respecto a la corona, todo lo presentan no como que el hombre coautor de la salvación, sino que lo que ha recibido de parte de Dios tiene que retenerlo hasta que Él venga. Entonces, todo concuerdan en la acción de tomar para preservar algo que ya nos ha sido dado, que según el libro de Hebreos ya lo estamos disfrutando. Hay que pelear contra algo, contra alguien, para salir victorioso y recibir la corona. Jesús ganó la batalla, pero nosotros en ese mismo espíritu debemos completar el gozo de la victoria. Tenemos que completar el gozo de la victoria. Y no solamente esto, que como siempre, de parte del Señor lo que encontramos es estímulos para que nosotros digamos, vale la pena esforzarse, vale la pena guardar la palabra del Señor, porque hay promesas de estar fijamente dentro de su templo, de tener derecho de propiedad en la nueva Jerusalén, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor, y de tener el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Porque su nombre de Jesús es un nombre que va a caducar cuando se cierre el ciclo completo de la salvación. Debido a que el nombre de Jesús, eso es lo que significa Salvador. Entonces hay tantas cosas para nosotros que tenemos que verla como un estímulo para nosotros seguir hacia adelante. Y recuerde, estimado hermano, no importa que usted tenga poca fuerza. No, eso no es una razón para descarriarse, no es una razón para entibiarse, no es una razón para apostatar, para negar al Señor aquel que te rescató. Por el contrario, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de este tiempo, es lo que debe hacer. Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por la atención prestada, esperando en el Señor que podamos vernos en una próxima ocasión. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.